Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha despertado una enorme curiosidad entre los fans. Afra Saraaolu no habría borrado los mensajes antiguos que compartió con Mert Ramazan Demir. Un detalle que, aunque pequeño, ha generado una ola de comentarios y teorías en las redes. ¿Significa esto que Afra no ha cerrado completamente ese capítulo de su vida? Todo comenzó cuando algunos seguidores notaron un gesto curioso en una entrevista reciente. Afra, relajada y sonriente, fue vista revisando su teléfono mientras hablaba de sus nuevos proyectos. Pero lo que llamó la atención fue un instante fugaz en el que apareció una notificación con el nombre de Mert. Las cámaras lo captaron, y en cuestión de horas, las redes se llenaron de capturas y comentarios. ¿Aún guarda sus mensajes?, se preguntaban miles de usuarios. En medio del revuelo, una fuente cercana a la actriz aseguró que Afra jamás borró las conversaciones que tuvo con Mert, incluso después de su separación. Según esta fuente, para ella, cada palabra escrita tiene un valor, y no le gusta eliminar recuerdos. Esa afirmación fue suficiente para reavivar la idea de que quizá, en el fondo, hay algo que aún no ha terminado entre ellos. Por su parte, Mert Ramazan Demir también ha dado de qué hablar en los últimos días. El actor fue visto caminando solo por las calles de Beyoğlu, con auriculares y una expresión melancólica. Cuando un periodista le preguntó si había vuelto a hablar con Afra, su respuesta fue breve pero contundente: algunas conversaciones nunca se cierran del todo. Esa frase bastó para encender de nuevo todas las especulaciones. Mientras tanto, en redes sociales, los fans no paran de analizar cada detalle. Algunos aseguran que Afra sigue reaccionando con me gusta a antiguas publicaciones relacionadas con los proyectos que compartió con Mert. Otros incluso dicen que ciertas fotos que parecían olvidadas han vuelto a aparecer en sus historias destacadas. No puedes borrar el pasado si todavía forma parte de ti, comentó una fan en Twitter, reflejando lo que muchos sienten. Lo cierto es que la conexión entre Afra y Mert siempre fue especial. Durante los años en que trabajaron juntos, construyeron una complicidad que traspasó la pantalla. En una entrevista pasada, Afra había dicho: con Mert puedo hablar sin decir una palabra. Nos entendemos solo con una mirada. Palabras que hoy cobran un nuevo significado a la luz de esta noticia. Sin embargo, también hay quienes creen que Afra simplemente ha decidido no borrar su historia, sin que eso signifique un regreso sentimental. En una reciente charla con sus seguidores, la actriz mencionó: a veces, no borrar algo no significa que quieras volver. Solo significa que valoras lo que fue. Una frase que muchos interpretaron como una manera elegante de cerrar un ciclo, pero sin rencor. Aún así, la ambigüedad de la situación sigue alimentando rumores. Algunos medios turcos incluso se atreven a decir que Mert habría intentado contactar nuevamente con Afra, aprovechando el silencio mediático de las últimas semanas. No lo niego ni lo confirmo, dijo él con una sonrisa esquiva cuando le preguntaron al respecto durante un evento reciente. Según nuevos informes, esa sonrisa de Mert no fue casual. Testigos aseguran que, tras aquel evento, el actor permaneció un largo rato en el estacionamiento, mirando su teléfono, como si esperara una respuesta. Parecía nervioso, daba pasos cortos y miraba la pantalla constantemente, relató uno de los presentes. Todo apunta a que aquel silencio escondía algo más, un mensaje enviado a una persona muy específica. Mientras tanto, Afra fue vista días después en un café de Ziangir junto a una amiga. Las cámaras la captaron distraída, sonriendo en momentos en los que parecía estar leyendo algo en su móvil. Tenía esa expresión que solo muestra cuando algo la toca de verdad, comentó una testigo. Aunque muchos insisten en que podría tratarse de asuntos laborales, el público no puede evitar pensar que esos gestos tienen nombre y apellido. En redes sociales, la historia se ha convertido en una especie de novela digital. Los fans comparan frases antiguas de entrevistas, gestos en videos y hasta coincidencias en horarios de conexión.
Ambos se conectaron a la misma hora durante 3 noches seguidas, escribió un seguidor en un foro, generando una ola de respuestas. Algunos lo ven como una simple casualidad, otros lo interpretan como una señal clara de comunicación secreta. Pero lo más llamativo ocurrió hace apenas unos días, cuando Afra publicó una foto en blanco y negro con la frase, "Hay cosas que no se eliminan, solo se guardan en otro lugar". El texto fue suficiente para desatar una tormenta. Miles de comentarios inundaron la publicación, la mayoría mencionando a Mert. En cuestión de minutos, la imagen superó el 1.000.000 de likes y los titulares no tardaron en llegar. Mert, por su parte, no tardó en reaccionar de forma indirecta. Subió una historia con una melodía nostálgica y una frase que decía, "A veces, el silencio también habla". Los fans de ambos interpretaron esto como una conversación oculta a través de redes. Es como si se escribieran sin palabras, comentó una fan en TikTok. Entre tanta especulación, los medios turcos comenzaron a preguntarse si la supuesta distancia definitiva entre ambos no era, en realidad, una pausa. Algunos periodistas afirman que personas cercanas a la pareja habrían notado un acercamiento reciente, especialmente durante la grabación de un evento publicitario en el que coincidieron. No se hablaron frente a las cámaras, pero se saludaron fuera de escena. Fue un momento breve, pero cargado de emoción, declaró un asistente. Una fuente anónima aseguró que, tras ese encuentro, Afra se mostró más reflexiva. Ella no lo niega, simplemente cambia de tema cuando se lo preguntan. Su silencio dice mucho más que cualquier respuesta. Y es que tanto Afra como Mert parecen moverse entre el recuerdo y la nostalgia, sin dar un paso definitivo hacia adelante ni atrás. Lo que nadie puede negar es que su historia, más allá de lo romántico, marcó una etapa importante en sus vidas. Ambos comenzaron como compañeros, se convirtieron en amigos inseparables y, según muchos, en algo más profundo que nunca se llegó a definir completamente. Cuando alguien ha compartido tu alma, borrarlo no es una opción, habría dicho Mert en una conversación privada, citada por un medio local. A medida que pasan los días, la expectativa crece. Los seguidores esperan un reencuentro, una simple foto o incluso una nueva colaboración que confirme que ese lazo no está roto. El destino siempre encuentra la forma de unir lo que aún no terminó, escribió una seguidora en Twitter, resumiendo el sentimiento general. De momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales. Pero el silencio, las miradas y esos pequeños gestos digitales parecen contar una historia mucho más profunda que cualquier confirmación. Y si algo ha quedado claro en todo esto, es que entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir aún quedan capítulos por escribir. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Creen que Afra debería borrar definitivamente esos mensajes, o hay amores que simplemente no se pueden eliminar?